el reporte del juez alcalde Silvio Silva, quien junto a las autoridades policiales y militares penetraron por primera vez a la casa, el reporte de los agentes del ejército que estuvieron al lugar y las fuentes orales que sirvieron al escritor Viriato Ascensión para escribir su novela sobre el caso. No sabemos si Viriato Ascensión grabó esas entrevistas, pero entrevistó muchas personas según se deduce de su novela y sería importante verlas. Finalizo con este punto. ¿Cuál fue el origen y la causa del conflicto que llevó a esta tragedia? Que dejó, si es cierto que murieron todos los asaltantes de la vivienda, dejó 4 muertos, más 3 personas heridas. Según las fuentes, el conflicto se originó en desavenencias que surgieron entre el padre de Adriana, Héctor Pimentel, y el doctor Castaños en Puerto Rico. Durante un viaje de salud que Héctor Pimentel hizo, a donde lo acompañó el doctor Castaños como médico asistente. En ese momento, él era el prometido de la hija de Héctor Pimentel y de Juana Martínez. Hasta ese momento del viaje las cosas estaban bien. Estando en Puerto Rico, ante una necesidad de sangre de Héctor Pimentel, que se necesitaba una transfusión de sangre, el doctor Castaños se ofreció. No sabemos qué pasó en el siguiente tiempo de ese viaje. Solo que al regresar, cuando vamos a regresar al país, Héctor Pimentel se declaró tajantemente opuesto a que su hija continuara sus amores con Castaños. Y eso produjo el rompimiento inmediato de esa relación entre él y Adriana, su hija, la hija de él. Entonces, ocurrió otro hecho. Castaños demandó a Héctor Pimentel por la suma de 7,000 pesos, que en ese tiempo, era como hablarse de 7 millones de pesos de oro. Era como hablarse de 7 millones de pesos. ¿Por qué la demanda? Castaños demandaba a Héctor Pimentel el pago de servicios de salud que le había prestado antes del viaje a Puerto Rico y durante el viaje a Puerto Rico. De manera que ahí había una disputa económica, fue una demanda. Héctor Pimentel consultó con uno de los principales abogados de Santo Domingo, quien dijo que esa demanda de Castaños era argentina y que debía pagarse. Incluso doña Juana Martínez, la esposa de don Héctor, la mamá de Adriana, le exigió a su esposo que pagara inmediatamente esa suma para no tener más vínculos en esa relación. Don Héctor reclamó por la cantidad y finalmente, mediante una oficina de abogados en la capital, se llegó a una transacción por la suma de 4,650 pesos, que fue emitido por Héctor Pimentel a Mario Castaños, quien recibió el dinero. La oficina de abogados fue Ricard y Cía y compañía de Santo Domingo. Luego de haber recibido el dinero, Castaños se arrepintió y ofreció a don Héctor devolverle el dinero, expresando que lo había demandado en represalia por oponerse a la continuación de sus amores y a su compromiso con su hija. Pero don Héctor mantuvo su posición apoyado por su esposa y eso se prolongó durante meses. Entonces, Castaños envió diferentes comitivas y personas a hablar tanto con don Héctor como con doña Juana, a pedirle clemencia, ofreciendo devolverle el dinero. Se reprochaba a sí mismo haber hecho la demanda y cada mes enviaba cartas a la pareja disculpándose, pidiendo compasión, diciendo que el amor de Adrianita lo estaba logrando. Reiteradamente pedía la mano de su antigua novia sin que pudiera lograrlo
hasta que todo desembocó en la tragedia del 15 de marzo de 1939. Hasta ahí la narración de los hechos, y por tanto dejo a mis compañeros para que hagan el análisis de los aspectos psicológicos, jurídicos y otros aspectos de estos hechos.